Bienvenidos a un nuevo episodio de Mujeres Asombrosas Viajando por el Mundo. Esas mujeres que he conocido a lo largo de mi vida que me inspiran a seguir descubriéndome. Espero que te motiven a ti a también viajar, así sea dentro de ti. Son mujeres que rompen paradigmas, mujeres irreverentes que dicen verdades incómodas. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, desde donde quiera que nos estén escuchando. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Mujeres Asombrosas Viajando por el Mundo. Para mí es un gran honor tener a una invitada súper estelar en este nuevo episodio. Les estoy hablando de Carolina Calderón Nieto. No solo es una figura así súper reconocida de LinkedIn, sino que además durante más de 15 años, Caro ha tenido el privilegio de liderar, desarrollar y ejecutar campañas de marketing, branding y experiencias memorables en Colombia y en casi toda Latinoamérica. La impulsa la innovación, la curiosidad, la excelencia y obtener resultados reales. Es una súper referencia, lo que escribe es increíble, yo la admiro muchísimo porque el contenido que crea es de verdad muy curado, súper puntual. Es una pensadora estratégica, creativa, una líder natural, pero también es una viajera incansable. Es una foodie, amante del vino, aprendiz de la inteligencia artificial. Así que prepárense este día para una mezcla de insights profesionales y pasión en la conversación de hoy en Mujeres Asombrosas Viajando por el Mundo. Bienvenida, Caro, ¿cómo estás? Qué honor tenerte en este episodio. Muchísimas gracias, Eunice. No, pues ya con esa introducción ya me quedo yo corta en palabras. Gracias a todos los que nos están escuchando, sobre todo a esas mujeres asombrosas viajando por todo el mundo. Y qué rico que nos conecte esta misma pasión a todas. Qué rico. Bueno, cuéntanos un poco, Caro, cómo nace esta pasión por los viajes. Empecemos por tu infancia. Tengo entendido, comunidad, Caro, desde su infancia estuvo muy marcada por mudanzas constantes debido a la carrera militar de su familia. Entonces estuvo viviendo en lugares tan diversos como Bogotá, Bucaramanga, Valledupar, Estados Unidos, nos conecta a Brasil, pasión por Brasil. Entonces, Caro, cuéntanos un poco cómo crees que esa experiencia de adaptación continua desde tan pequeña moldeó tu perspectiva sobre viajar y esa capacidad para sentirte en casa en cualquier lugar del mundo. Bueno, Eunice y chicas, les cuento entonces un poco. Sí, yo creo que en el mundo existen dos personas o dos grupos de viajeros constantes. Uno son los gitanos y otros los militares, ¿no? Todo el tiempo están viajando pues por su trabajo. Entonces yo crecí hasta los 22 años, tal vez hasta los 22 estuve viajando con mi familia. Estuvimos en diferentes ciudades y pues también países, gracias al trabajo de mi padre. He recorrido desde La Guajira o San Andrés, que es más arriba, hasta Leticia. Puedo decir que conozco el 80% del territorio del país, de mi país, de Colombia, y me encanta viajar, ¿no? Desde muy pequeña, mi primera anécdota de viaje fue en la barriga de mi mamá. 20 días antes de nacer, ella me cuenta que les había salido un viaje a Santa Marta por el trabajo de mi papá y ella quería que sus hijos nacieran todos en Bogotá. Entonces, ese fue mi primer viaje, ¿no? A los 20 días antes de nacer, no sé cuántas semanas, no tengo hijos, pero unos días antes de nacer, pues ella toma un avión y se viene para Bogotá. Entonces, ya, llego yo, nazco acá, Ya ya desde estoy ahí, la vena viajera total, desde nacer. desde la barriga, desde el vientre, desde ahí viene esa pasión. Adicional a esto, pues también vengo de unos padres que les encanta viajar y todos los años, eh, pues teníamos el privilegio de salir en vacaciones familiares, ¿no? Siempre íbamos, generalmente los del interior del país, o sea, los de Bogotá, pues siempre vamos a donde, o al eje cafetero o a la costa, dentro del país, ¿no? Es como los dos destinos. Si no es Armenia, Pereira, el eje cafetero, pues es Santa Marta, Cartagena, o bueno, Barranquilla también. Entonces, siempre pues viajé mucho con ellos. Ya después, cuando me graduó del colegio, pues no me inscribo en ninguna carrera, estaba viendo indecisa qué estudiar y para no perder el tiempo, pues porque no, soy una persona que no le gusta quedarse haciendo nada ni cruzada de brazos, me voy 5 meses a estudiar inglés a Estados Unidos, me voy a New Jersey donde un tío y ese es mi primer viaje sola, o sea, sola que yo salgo de un aeropuerto internacional sin nadie.
fue mi primera experiencia. Obviamente, pues llena de miedo, más que todo, pues ir a Estados Unidos, que siempre va a dar miedo ir a Estados Unidos por el tema de migración con ellos. Eh, entonces fue mi primer viaje. A los 18 puedo decir que fue la primera vez que abrí vuelo sola. Sola, imagínate, desde chiquis, desde antes de nacer viajando, toda la infancia y adolescencia viajando con tus padres también, porque sé que se movían mucho, y a los 18 años das este primer salto sola, que es irte a estudiar inglés a Nueva Jersey. Lo que impresionante, además que Estados Unidos es un país tan grande, yo también vivía allá, yo vivía en Colorado, y es un país tan enorme, y con miedo y todo te fuiste, pero cuéntanos un poco cómo influyó esta primera experiencia que hiciste en solitario, que empacaste todo, que organizaste todo tú sola, que no estabas con tus papás, en esa confianza por seguir explorando el mundo. O sea, cómo influyó esta experiencia en particular, esta pasión que luego desarrollaste por viajar sola. Bueno, pues yo creo que las personas que desde muy jóvenes tomamos ese tipo de riesgos, porque finalmente era un riesgo, o sea, yo me fui a estudiar inglés, pero pues tomaba el riesgo de lo que me fuera a pasar en cualquier otro país, ¿no? Incluso en el mismo país de uno, el hecho de uno ya viajar, pues no desprotegido, pero sin su círculo, sin su núcleo familiar, pues ya es como usted solita, mirar cómo se defiende. Y bueno, así fue ese viaje, yo creo que eso también me ayudó a forjar pues todo el tema de la valentía, de la flexibilidad, adaptación a cualquier entorno, pues desde mi entorno familiar, pero también en el laboral, ¿sabes? Eunice, cuando uno viaja, pues sí o sí se le tiene que quitar el miedo, de alguna forma, porque es que el hecho de empacar maletas y pisar un aeropuerto, ya, pues eso ya te está ayudando a salir de tu zona de confort, ¿verdad? Entonces, bueno, a los 18 años pues fue ese primer salto y sí creo que me ayudó muchísimo. Le agradezco a mis papás que además me dejaran, porque muchos papás pues no dejan a sus hijos. Yo me acuerdo que me fui a los 17 porque yo cumplí 18 estando en Estados Unidos, o sea, me fui menor de edad. Y también lo tengo muy presente por la fecha de expedición de mi cédula. Yo cumplo en julio y la fecha de expedición de la cédula fue en agosto, porque yo no estaba en Colombia. Entonces me cogieron mis 18 años, pues mi mayoría de edad para los latinos. Recuerden que en Estados Unidos es a partir de los 21, pero mis 18 años pues sí los viví allá en Estados Unidos. Y bueno, nada, aprendí inglés, obviamente. mmm, yo ya había vivido allá en el 99 por el trabajo de mi papá. Había vivido en un pueblito cerca de Atlanta queda en Georgia, y se llama Columbus, un pueblo donde nadie hablaba español, ¿no? De esos pueblos literal americanos 100%, donde solo uno y la familia de uno hablaba español. Entonces, pues ahí sí, sí o sí, a los 9 años, pues aprendí a hablar inglés, que Claro, también fue una herramienta. eso te iba a Sí. preguntar. Georgia, me costó mucho entender el acento de la gente de Georgia, bastante, de todos los acentos. Estuve en Georgia y quería que nos comentaras un poco cómo ha sido tu experiencia al ser, creo que eres trilingüe, porque creo que hablas portugués también Y, y y pues francés. Pues Frances, imagínate que hice un curso de 6 meses, un diplomado, no, no aprendí nada. Me pareció supremamente difícil. Lo escucho, me parece divino, o sea, el acento, como suena, es espectacular, pero no pude con ese idioma, no pude, de hecho. O sea, 3, 4 palabras aprendí en 6 meses. Entonces dije, no, chao. Me quedo con el español y el portugués, el inglés y el portugués pues lo aprendí obviamente en Brasil. En Brasil fue otro viaje familiar a los 15. Allá cumplí mis 15 años. Y hice noveno grado de colegio, de bachillerato. Ahí fue un año. Generalmente las comisiones en las fuerzas militares son por un año. Entonces, bueno, generalmente vivía un año en cada país. Entonces, pues nada, es importantísimo si uno quiere viajar y descubrir el mundo, por lo menos que tengas un segundo idioma, digamos que tres, ya pues está bien, pero con que tengas inglés, que es el idioma universal, pues te defiendes, Claro, pienso yo. y yo aprendí también portugués, mi portugués también es bien fluido y a mí me sirvió mucho cuando estuve visitando Brasil, estuve visitando 3 estados y los diferentes sotaques, que son los acentos, también Sí, los identifiqué. Cuéntanos un total. poco sobre esta experiencia en Brasil, ¿qué tal ese año?
15 años, un poco antes de irte a Estados Unidos. ¿Qué tal Brasil? ¿Cómo te pareció? Espectacular. Fíjate que no he vuelto. De los países donde he vivido, la mayoría he regresado, menos, bueno, a Brasil no se me ha dado la oportunidad, pero tengo que volver, sí o sí, definitivamente lo amo. Amo la cultura. Bueno, tú estuviste allá, la gente es espectacular. No sé por qué a veces los excluyen de ser latinos y tienen nuestra misma sangre. Es gente supremamente alegre, feliz. Puedo decir que son más rumberos que los colombianos, o sea, todo el tiempo, todo el año tienen fiestas, todas las invitaciones son a fiestas, todos los domingos hacen asados, que allá se llaman churrasqueira, ¿no? Raquel. Entonces los asados y bueno, vivir en Brasil fue muy importante para mí, no solo por aprender un tercer idioma, sino por conocer esa cultura, ¿no? Un país que además siempre, como digo, lo tenemos relegado, lo vemos como tan grande, pero tan lejano. La gente siempre le da miedo hablar del mercado brasilero. Uy, no, es que Brasil, no, Brasil es espectacular, es mucho más que fútbol, porque también la gente se quedó como en fútbol y samba y resulta que hay una cultura espectacular. Todo el tema de pues afrodescendiente, más todo el tema de Portugal, entonces no, es espectacular, la verdad. Y desde que estaba en Brasil, imagínate que soñaba con ir a Portugal, porque pues ellos fueron colonizados por los portugueses. Entonces desde ahí dije, algún día voy a ir a Portugal y el año pasado afortunadamente se me cumplió ese sueño de Es conocer hermoso. Portugal. ¿Dónde fuiste a Portugal? Yo fui a Lisboa. Yo fui a Lisboa. Espectacular. Lisboa y Oporto estuve y no me quería ir de allá. Y mira que en Brasil hay un pueblito que se llama Ouro Preto, en Minas Gerais. Y cuando yo visité ese pueblo, yo me sentí en Portugal. O sea, es como esos momentos, no sé si te han pasado como viajera, que yo a veces me desubico como en el tiempo y en el espacio. Y a veces como, ay, ya va, ¿dónde estoy? ¿Qué pasa? Entonces hay lugares que me recuerdan a otros países y Ouro Preto, claro, la Sí, influencia fue muy portuguesa, incluso ahí tuvieron muchas iglesias y las iglesias eran sí. segmentadas dependiendo pues de tu estatus social y ahí fue donde se extrajo la mayor cantidad de oro. Entonces se parece mucho a Lisboa y yo me quedaba viendo y yo decía cómo la influencia de un país afecta a otro. Total, Entonces, 100%. Sí, a mí me pasó fue lo contrario. Yo estuve primero en Brasil y después en Portugal. Tú lo hiciste, creo que al revés. al revés. Entonces, yo conocí primero Brasil y claro, o sea, no, cuando uno ya va a Portugal dice, wow, o sea, de aquí viene todo ese país donde yo estuve un año, la cultura, y a pesar de que hablan el mismo idioma, son dos acentos diferentes, que Total. también lo bonito de viajar es que también aprendes a identificar, o sea, ya el oído o el cerebro se vuelve multicultural y uno aprende a identificar los acentos, muy, muy fácil. Yo hablo con las personas que viajan por todo el mundo y es una habilidad que uno va desarrollando con los viajes. Tú ya sabes quién es de Asia, pero de qué parte de Asia, además. Uno sabe, bueno, en Europa sí están muy marcados los idiomas. Uno ya sabe también cuando son peruanos, cuando son bolivianos, por supuesto Chileno. Argentina y Chile, Uruguay, que los tres hablan muy similar, pero pues también tienen sus diferencias. Entonces, eso también se lo agradezco a los viajes, ¿sabes? El poder tener ese oído para poder identificar cualquier acento a kilómetros. Y Me no imagino que solo te pasa igual. igualito, y también las costumbres. Por ejemplo, yo no sé si te pueda sacar que yo sé identificar un argentino de un uruguayo por el termito y un paraguayo por el tereré, porque te andan con el termito del mate, pero el Sí, uruguayo sí es una extensión de ellos. En cambio, el argentino sí es una extensión el termo, pero ellos son como no andan tanto con eso para arriba y para abajo. En cambio, el uruguayo sí anda, es una extensión de ellos. Entonces, y el paraguayo también toma mate, pero le echan unos yuyitos, son como unas infusiones, unas cuestiones. A mí me gusta es el mate paraguayo, no me gusta tanto el mate uruguayo. Argentina, la Argentina, sí. Tú vas entendiendo como las costumbres del chileno, Sí, venezolano, del brasilero, y los puedes identificar hasta de los ticos también en Centroamérica. No sé si te parece total, que total, claro. sí. Ellos hablan muy parecido a los colombianos, muy. O sea, el costarricense, a diferencia de la R, que la tienen súper marcada, hablan muy parecido a nosotros. No sé por qué, no tenemos influencia, no estamos cerca, pero tú escuchas a un costarricense y a ellos les dicen también que si son colombianos y a veces a un colombiano le preguntan que si es de Costa Rica, porque el acento sí es muy similar. Y Eso es también muy bonito.
Sí, hablan también, a mí me parece que tienen un acento bien similar al del paraguayo. Entonces, genial, sí, porque uno va entendiendo las costumbres y también te vas Total. adaptando siendo respetuoso de lo que ellos piensan y cómo actúan. Hay un respeto Sí, intrínseco, no sé si te pasa como que tú ya no generalizas a nadie, sino que aprendes a aceptar esa diversidad. 100%, Eunice. Fíjate que donde más aprendí eso, más que en nuestra cultura latina, que la amo y la adoro, pero no tenemos ese respeto tan marcado como otras culturas, como la asiática. He tenido la oportunidad también de ir como más o menos a 5 o 6 países del continente asiático y ahí sí, sí o sí, aprendí de respeto. O sea, respeto por su cultura, por su idiosincrasia, por su gastronomía, por su religión, por sus religiones. Entonces sí, en Asia también, ¿no? Tailandia, bueno, el sudeste asiático es completamente diferente al norte, hacia la parte de China. Entonces también vas aprendiendo eso con los viajes y también a identificar cada cultura, cada religión, lo que tú dices, entrar aquí en Colombia, pues jamás vamos a entrar a una iglesia descalzos, ni siquiera se nos pasa por la cabeza. En Asia, en la mayoría de templos tienes que entrar descalzo. Entonces, para uno también es un choque cultural súper fuerte, pero ahí es donde uno aprende esta mezcla y de diversidad y sobre todo de respetar las otras culturas y las otras creencias. Es muy bonito, o sea, a mí todo eso me enriquece, cada viaje me enriquece más que el anterior. Sí, a mí, por ejemplo, yo trabajé en cruceros y una de Qué las culturas rico. más me impactó fue la asiática, sobre todo este tema del espacio personal y de la tocadera. Nosotros somos los latinos, tendemos a tocarnos. Impresionante. El asiático, o sea, es una gente que no se toca, se toca muy poco. De claro, aprender eso rápido, por ejemplo, a mí con los chinos, yo tuve que aprender que esa gente hay que respetarle el espacio, esa gente no se anda tocando como uno todo el tiempo, y mi cerebro era como, ¿cómo? ¿Cómo así? O sea, entonces, Además, los costeños, ustedes tocan más que cualquier sí, otro colombiano. O sea, en el Caribe colombiano la gente es muy amorosa, ¿no? Muy de tocar, muy, venga, lo abrazo, venga, le doy besos. En cambio, aquí en Bogotá no somos tan así. Y también, imagínate entonces cuando uno va a otros países. Sí, es muy curioso eso que mencionas. En Asia pasa mucho y también uno dice, bueno, ¿cuál es nuestra besadera? Antes uno llega todo conflictuado y todo, no, yo por qué doy tantos besos. Ahora va uno a España y son los 2 besos, cuando uno es suficiente. O sea, no claro, quiero que me des 2 besos. Y después de claro. la pandemia menos. Entonces, claro, bueno, son cosas que uno va aprendiendo. Y de todos estos viajes, porque has vivido en 5 países, ¿cierto? Sí. ¿Cuáles son esas anécdotas o esas situaciones, experiencias memorables que recuerdes una o dos que nos quieras contar? Bueno, uy, no tengo muchas, pero bueno, volviendo al tema de Brasil. En Brasil, obviamente la gente es increíble y espectacular, pero cuando llegamos, yo te estoy hablando del 2002, hace mucho tiempo, no quiero que hagan cuentas de mi edad, yo estaba en noveno en bachillerato, y fue un choque cultural muy fuerte, primero porque llegamos y de una fue al colegio, o sea, no hubo como ese espacio de aprenda portugués y después entra al colegio, no. Vaya al colegio y mire a ver cómo hace, pero además tiene que pasar el año, ¿no? Porque pues uno viene de familias militares, que son los más estrictos del mundo, y pues no había derecho de perder un año. Entonces, pues sí fue fuerte aprender un idioma a la fuerza, literal. Me acuerdo que no entendíamos nada. Nos pusieron a mi hermana y a mí en el mismo salón. Ella se retrasó un año en sexto. Tengo una hermana mayor, me lleva un año, entonces ella se retrasó un año y quedamos las dos en el mismo año. Entonces me acuerdo que le pedimos a nuestros papás que por favor nos metieran en el mismo salón por el simple hecho de tener alguien con quien más hablar. Con la fortuna que entramos y había otra colombiana. Al día de hoy seguimos siendo amigas y ya han pasado, no sé, 20 años. ¿Cuándo fue eso? Sí, hace 20 años, 2002 a hoy. Seguimos siendo amigas, pues porque también la cultura jala mucho. Tú te haces amigo de los colombianos a donde vayas, de los colombianos bien, porque hay gente buena y gente mala como en todas partes del mundo. Y uno siempre está buscando como ese convito de colombianos que se parezcan a uno. Me pasó también en México. Con México tengo muy, muy buenos recuerdos. Bueno, el de Brasil fue ese, el idioma. A los 14 años, pues tener que aprender un idioma que ligeramente se parece al español, pero pues no se parece en nada, en lo absoluto. La forma de escribir, Todo es todo es diferente. diferente.
Entonces, bueno, lo bueno fue que como todos los días tocaba ir al colegio, pues uno aprende el idioma nivel intensivo. Yo creo que en 2 meses ya dominábamos el portugués al 100% con, pues, con mis hermanos. Entonces, ese fue una anécdota del idioma. En México me pasó algo espectacular y yo allá ya fui profesional, ya fui grande, pues mayor de 23 años, y me fui con, me acuerdo que compré solo un tiquete, porque pues en esa época las leyes migratorias eran muy diferentes a las de hoy, tú podías ir, no te pedían el tiquete de regreso como hoy en día que sí lo exigen, y yo dije, bueno, pues vamos a ver cómo me va. Yo estaba aquí trabajando en hotelería y turismo, vengo de ese sector, es donde más he trabajado o más experiencia tengo, hasta la pandemia. Me voy a ir a trabajar a la mina de oro del turismo mexicano. En esa Wow. época, después de Acapulco, que fue en los 70, pues 80 y 90 fue, 80, 90 y 2000 fue Cancún. Cancún, Playa del Carmen y Riviera Maya. Pues por cosas de la vida llego allá, nunca en mi vida pues había ido. Y tenía un amigo, me acuerdo muy bien que tenía un amigo venezolano, muy amigo aquí en la universidad, y pues él se fue allá y le empezó a ir muy bien y me dijo, oye, esto está lleno de colombianos y de venezolanos. Deberías venirte de pruebas y si no, pues te regresas. ¿Qué pierdes? Ojo pues a la enseñanza de mi amigo de hace 1000 años, ¿no? ¿Qué pierdes? Y yo, pues sí que pierdo, nada. Pues renuncio, hágame el favor, la locura. Renuncio a un trabajo estable, a un contrato a término indefinido en uno de los mejores hoteles de Bogotá y de Colombia, porque además ya llevaba 3 años y ya estaba agotada, o sea, estaba súper agotada. Quería algo nuevo, quería explorar cosas nuevas. Y pues nada, compré el tiquete, le digo a mi familia que me voy, a mis padres, me dijeron, no, pero usted está loca, o sea, literal, ¿cómo es que va a dejar el trabajo botado? Y yo, no, no es botado, yo renuncié, no Ay, estoy dejando nada botado porque yo ya renuncié, me aceptaron la renuncia y me voy a ver cómo me va en México. O sea, si es la meca del turismo, pues me voy para allá. Me fui y dije, si en 3 meses me di un plazo, ¿no? Yo soy muy de plazos, de deadlines, y dije, en 3 meses no pasa nada con mi vida, me regreso. Pues porque también, uno, el bolsillo no aguanta, y dos, pues estaba como en pleno crecimiento profesional y dije, no, pues vengo aquí es a crecer, a seguir creciendo. Llegué y al mes ya tenía un contrato con un hotel. Al mes, cosa que yo no podía creer. O sea, yo dije como, Dios mío, de aquí soy. aquí pertenezco. Sí, Aquí. de aquí estuve, tú me hiciste venir hasta acá, pues nada, al mes, entonces ya no me regreso y la estadía, que nunca supe por cuánto fue, porque yo me fui y dije, puede ser un año, pero si me va mal me regreso antes. Igual la fortuna de tener la casa de los papás, ese es el mejor hotel, ¿no? El mejor hotel, el Hotel Mama, como decimos acá en Colombia, siempre va a ser el mejor. Entonces me quedo 3 años en México. Wow. Hasta los Tres 26. años, sí, a los 26 me regreso porque me ofrecen aquí otro tema laboral ya para abrir mi propia empresa y bueno, o sea, ya regresé como empresaria a los 26. Entonces sí fue como un viaje demasiado importante para mi vida o clave porque pues me ayudó a desarrollar todas las habilidades del mundo. Viví sola 3 años, pero esa misma soledad también me acuerdo que hizo que me regresara, ¿sabes? Cuando uno ya vive en otro país y de pronto no tienes una pareja o una familia, por más de que en México son igual que los colombianos, porque para mí sí hay una cultura que se parece a la nuestra, es México. En todo, lo único es que ellos le echan ají hasta el café, o sea, chile, picante. Se le echan en todo, pero de resto somos muy parecidos. Compaginé demasiado con la gente allá. Hasta hace unos años decía que México era mi segundo hogar, todavía lo digo, y he regresado muchas veces, pero pues me abrieron las puertas y fue una experiencia espectacular. Me entristece mucho todos los temas que están pasando ahorita con los colombianos y con todo el tema de la migración en México. No sé en qué momento se volvió eso tan tortuoso, pero en mi época fue espectacular, era un país de puertas abiertas para todo el mundo y tú ibas, sobre todo en Playa del Carmen y en Cancún, y te encontrabas con gente de todos los países. Yo nunca en la vida había estado frente a frente con alguien, nunca había conocido un ruso. O sea, dime cuántos rusos hay en Colombia. No, pues no, 5, quién Tres sabe, no sé gatos, cuántos, pero gatos y ruso. Aunque yo conocí un no. ruso hace 3 días, entonces, ajá. ¿En serio? Yo nunca había conocido rusos y la primera experiencia con, pues, con gente de Rusia fue en México. Conocerlos, conocer su cultura, su idioma, cómo se comportan, su forma de comer, sus valores, no, todo fue demasiado enriquecedor para mí, la verdad, vivir en México. Y todavía lo pienso, a veces digo, bueno, ¿qué tal que mi vejez sea por allá? No lo sé. Pero es un país que siempre lo tengo en la mira para todo, para vacaciones, para
Cualquier cosa siempre digo México, quiero ir a México, quiero volver a México. Así haya estado 3 años, pero lo amo con mi alma. Entonces, Entonces son como esos países. explícanos un poco, aquí hay algo muy, muy interesante, que también es tu viaje de la heroína, que cómo conectas tú la hotelería y el turismo a hacer lo que haces ahora, porque ese es otro viaje diferente, pero ya que lo mencionaste, a mí me quedó ahí sonando y dije, ¿cómo conecta ella la hotelería y el turismo, los viajes, porque es parte de tu ADN, con lo Sí. que haces ahora, Caro? Bueno, pues fíjate que yo creo que cuando uno hace algo con pasión se le nota. Y el hecho de que tú hayas abierto este podcast de Mujeres Asombrosas Viajando por el Mundo es porque ya todas sabemos que amas viajar por el mundo. Bueno, a mí me pasa exactamente lo mismo. Mm, Trabajé en turismo precisamente por eso, porque amaba viajar desde pequeña. Sin embargo, la pandemia pues lo transformó todo, ¿no? En el 2020 me quedo sin trabajo, como el 95% de las personas que trabajábamos en turismo, porque cierran los hoteles, cierran los cruceros, cierran los aeropuertos, cierran las agencias. Pues nada, nos fuimos todos de pique para el piso. Me acuerdo muy bien que yo hablaba con todos mis amigos y como me movía solo en ese sector, todos estaban igual que yo. O sea, ninguno nos podíamos ayudar. Era solo ayuda moral, porque era un grupo bastante grande sin trabajo, ¿no? A los que los mandaron a la casa, a los que cerraron el hotel, a los que les cancelaban el contrato, a los que se los congelaron, a los que nos despidieron. Entonces, bueno, esa fue una experiencia que sí, yo digo que transformó mi vida. Y no porque haya salido huyendo ni nada del turismo, no, cero, sino que dije, bueno, pues hasta aquí fue mi ciclo. O sea, fue un ciclo porque los seres humanos y la vida está constante, pues estamos en constante movimiento y abriendo y cerrando ciclos. Entonces yo ahí sentí que mi ciclo en el turismo se cerraba, ¿sabes? Dije, ¿cómo no? Pues esto, o sea, es un sector que en cualquier momento está muy, está muy propicio a que lo afecten terceras cosas. Entonces dije, no, no, me salí del turismo y me paso algo a un sector que siempre había querido estar. De hecho, quería estudiar esa carrera, pero pues mi padre no me la apoyó y era comunicación social y periodismo. Terminó en Imagínate. el medio de comunicación más grande del país, eh, sin estar buscando ese sector. Simplemente dije, quiero trabajar en algo, entonces ahí hice una cosa que se llama transición laboral, que es cuando cambias de sector, que no es tan fácil. La gente por lo general siempre se queda, nace y se muere en su sector. Bueno, esto de viajar por el mundo, que le abre a uno la mente, pues también lo va ayudando y lo va volviendo a uno flexible, considero yo. Entonces, a mí donde me pongan, ahí me acomodo. Si me pones acá, si me pones allá, he estado en muchos departamentos, he estado en alimentos y bebidas, he estado en ventas, en marketing, Todo. en operaciones, logística, o sea, he estado en muchas áreas. Pero eso sí creo que va muy ligado a mi espíritu viajero, pues porque de ahí viene como esa flexibilidad de hoy vivimos acá, mañana nos vamos a vivir a otra ciudad o a otro país. Y no era opcional, era que te tocaba. No era, no, yo me quiero quedar, como la gente hoy en día, los chinos hoy en día, los jóvenes, pues. No, en esa época uno tenía que hacer lo que los papás le decían. Entonces, bueno, pues termino en medios de comunicación, aprendo muchísimo. Siento que el tiempo y bueno, yo creo que cualquier medio de comunicación en el país es una gran escuela para uno aprender a desenvolverse. Ahí trabajé con equipos multidisciplinarios, equipos de diferentes áreas, desde el área periodista, todo el tema de los periodistas, porque todo el mundo cree que un periódico solo está en la área editorial, y resulta que no. El periódico se tiene que vender y tiene que llegar plata al periódico o a los medios de comunicación, llámese prensa, radio, televisión, pues todo medio de comunicación tiene un área de publicidad y mercadeo, por supuesto. Yo hacía parte de ese, no, de ese equipo, ¿no? No el de los periodistas, no soy periodista, claro, cada vez que digo que trabajo en el tiempo, el 99% de las personas lo relacionan a uno con periodismo, pero no. Siempre hago el paréntesis y explico que un medio de comunicación está el área editorial con los tesos que son los periodistas que los amo y los admiro, y está la parte que mueve la caja menor, que son los de publicidad y mercadeo, los de las estrategias, los que traen la platica y el negocio para que pues, salga adelante. Entonces yo estuve fue en publicidad y mercadeo en el tiempo. Nada, aprendí muchísimo, tenía un equipo grandísimo, éramos más de 100 personas. Mi equipo era el de proyectos especiales, eventos y BTL, y ahí estuve con ellos 2 años como líder de proyectos. ¿Qué más te cuento? Bueno, eso es como un poco de mi vida. eh,
profesional y personal, donde digo que siempre, donde diga la palabra viajar, si me pagaran por viajar hoy en día, sería la mujer más feliz del mundo, fíjate. O sea, Oye, un trabajo que me digan, te toca viajar, porque mucha gente le huye a los viajes. No, sí. yo me firmo, yo, ¿dónde firmo? También soy súper nómada, como tengo una historia parecida a la tuya, he hecho mil cosas y yo creo que hasta ahora que me animé a fundar mi empresa, Me eh, encanta. todo me ha servido. O sea, yo digo que lo que hice, todos los Sí. viajes me han servido. Y una de las cosas que me gustaría preguntarte es tu experiencia entre vivir en un país y viajar a ese país. ¿Cómo lo percibes? Tú que te tocó vivir en varios países versus cuando has vuelto como turista. ¿Qué diferencias has encontrado? Y bueno, pues yo siento que sí hay una gran diferencia porque una cosa es cuando vas por una corta estadía, llámese 8 días, 15 días. em, el viaje más largo que he hecho yo creo que ha sido 25 días, que fue mi luna de miel porque fue en Asia. Y si ya son 4 días viajando, pues hombre, que valga la pena quedarse por allá. Ha sido como el viaje más largo, en extensión de tiempo me refiero, o de periodo continuo, porque hay gente que lo que hace es viajar mucho, pero corto, 3 días, 4 días. Yo no. Yo, de hecho, esos viajes no los he experimentado casi. Yo soy de mínimo, una estadía mínima para que valga la pena la inversión, son 10 días. Siempre, no sé, esa es mi forma de pensar. Entonces, más bien tengo que aprender a viajar cortico, ¿no? Cortico y ligera, que llaman. Con backpack, con maleta, no, yo soy de viaje largo, de maleta grande, y si hago muchas compras, pues me pago mi maleta de regreso. Bueno, entonces es como otro tipo de viajeros que todos son fabulosos, pero a mí sí me gusta viajar así, cómoda, con mis cosas en la maleta y no con 3 prendas para los 15 días. Aprender. ¿Qué prefiero? Prefiero, me gusta mucho vivir en un país. O sea, hoy en día a mis 30 y pico me encantaría regresar y vivir en otro país. Me fascina el tema de uno sumergirse en la cultura. Finalmente en 15 días aprendes cosas, pero muy por encima. Además, uno también se tiene que ir dateado. Ese es un Claro. consejo que le doy aquí a mis amigas mujeres asombrosas viajando por el mundo. Y es siempre que uno vaya a cualquier destino, así sea un pueblito, lo que sea, leer un poquito, leer de historia si les gusta, de gastronomía, de arte, de cultura, pero qué bonito es llegar a un lugar y uno ya saber cosas de ese sitio, ¿no? Datos, fechas, quién lo fundó, cuándo, cómo, por qué. Eso lo enriquece a uno aún mucho más. Entonces sí, prefiero vivir, me gusta más vivir pues que ir por cortas estadías. Sin embargo, disfruto las dos las disfruto mucho, pero pues son dos cosas diferentes, ¿no? Cuando vives, sales 100% de tu zona de confort porque te toca buscar desde apartamento. Ojo, ¿no? Yo siempre he vivido en lugares donde tengo que llegar a buscarlos. Bueno, con mi familia ellos lo buscaban por mí, pero cuando ya empecé a viajar sola adulta, pues desde Diferente. un arriendo, desde un contrato, eh, aprender también los temas de negociación en otros países. Aquí en Colombia los contratos son un rollo, todo el tema de contratación de finca raíz, bienes raíces, en otros países, ¿no? A veces con la cédula del pasaporte es suficiente y yo, Dios mío, ¿qué es esta maravilla? O Aquí sea, nos solo con la cédula, o el están, pasaporte, perdón. se están abriendo mucho a las opciones de co-living, entonces están como facilitándole las cosas a los nómadas digitales también. Entonces, qué increíble esto que nos cuenta. Buenísimo. Yo te quería preguntar que tocáramos un episodio de tu vida que los mencionaste, que fueron los viajes en pareja. ¿Cómo fue esta experiencia viajando por el mundo con una pareja igual de apasionada por los viajes que tú? ¿Y cuáles fueron los desafíos también de viajar con? Sí. Bueno, pues viajar en pareja es muy rico. A mí me encanta, la verdad. Ahora en adelante, pues voy a viajar sola, ya no está esa pareja, pero le agradezco mucho porque sí teníamos eso en común, ¿no? El mismo espíritu viajero. Este hombre amaba viajar por todo el mundo. De hecho, era igual de, yo digo, ¿no? De aventurero y de atrevido que yo, porque pues nada nos daba miedo, nada nos daba pena. Pues el solo hecho de ya ir a un continente completamente ajeno, distinto, que es todo lo que es Oriente, pues ya también eso necesitas tener el mindset o tu mentalidad preparada para irte a encontrar pues con todo lo que pueda pasar en Asia, como que, o sea, comenzando por la primera barrera que es el idioma, porque aunque el inglés es el idioma universal, en muchos países de Asia no te hablan inglés.
Gracias a Dios, hoy en día hay tecnología y hay celulares, hay aplicaciones y hay SIM cards. O sea, ya no estás desconectado. Yo no me quiero imaginar un viaje hacia hace 20 años. No me lo quiero imaginar. No sé cómo se comunicaban, con señas, con palitos, no tengo ni idea. Pero si hoy en día con todas estas herramientas digitales, con inteligencia artificial y con todo lo que existe, es complejo la comunicación, no sé qué, no sé cómo sería años atrás. Entonces, si el tema de las barreras pues también te van moldeando, ¿no? Van forjando, porque uno sí o sí tiene que salir de esa zona de confort, te tienes que defender, tienes que aprender y adaptarte a donde vayas. Y con mi pareja nos adaptábamos a todos lados, o sea, donde íbamos, de hecho, siempre los viajes fueron planeados, también hay diferentes tipos de viajeros y eso está maravilloso, pero a mí me gusta planear, planificar, y no siempre las cosas salen como uno las planea, todos lo sabemos. Tú puedes tener el itinerario más divino, más perfecto, y llovió, cayó nieve, cerraron el aeropuerto, eh, pasó algo, hubo un paro, una huelga, tantas cosas que pueden pasar que se te dañaron los planes. Afortunadamente, y eso sí lo puedo decir, creo que nunca hemos tenido como, bueno, nunca tuvimos una situación de fuerza mayor en ningún viaje, nunca jamás, ni un hospital, ni un accidente. Uno siempre compra seguro para ir asegurado, pues hoy en día igual están las tarjetas de crédito y un montón de cosas que uno tiene a la mano, pero bueno, yo nunca las he tenido que usar. Digo que, no sé si tengo estrellita o afortunadamente no sé qué es estar hospitalizado en otro país. Espero nunca estarlo. Debe ser muy, muy dura o es una experiencia muy difícil. Pero sí, con mi ex esposo lo que hacíamos era planear y también acumulábamos vacaciones todo el año, eso sí. Hoy en día también la gente se toma 3 días a la semana, luego va y vuelve, luego se toma otros 5 días y todo el año viven en vacaciones, maravilloso. Yo soy de la vieja guardia, de la gente que acumula vacaciones porque ese era el plan, ¿no? ¿Tú también? Acumular 15, 20 días y si tengo más y no sé qué, me voy los 20 días seguidos. Festivos, Precisamente, hablo con los festivos también para que se alargara un poco. no, y eso es estrategia. Hagamos aquí nuestro checklist de estrategias para los que no son nómadas digitales, sino para los que son empleados también. Hay que buscar meses, por favor, septiembre no. Ni septiembre ni febrero, no hay puentes. Entonces, septiembre y febrero, chao, cancelados. Agosto, noviembre, mejor dicho. Ajá. Noviembre y octubre son muy buenos meses para viajar. Generalmente suelo viajar casi siempre en el segundo semestre. Nosotros como no tenemos aquí estaciones, pues para uno es muy duro las estaciones. Le da durísimo. Ahí sí que pena, los colombianos y las personas en Latinoamérica que no tienen estaciones, pues a uno le da demasiado duro cuando uno va o a invierno o a verano, porque generalmente vivimos acá en primavera, pues Bogotá más o menos hay una buena temperatura casi todo el año. Eh, ¿Y cuál es la otra? Y otoño, ¿no? Bogotá es un eterno otoño. Pero un verano, así como dice la canción, o sea, una de las experiencias más duras, me acuerdo que se me inflamaron las piernas. Wow. Fue un verano en Nueva York, Nueva York o ya sea, te 40 grados de temperatura, yo nunca había vivido eso, o sea, 40 y pico grados. Y pues lo rico de turistear es caminar y caminar, no, pues cuál caminar, o sea, se me inflamaron los pies, me acuerdo muy bien. Y uno cuando también es de ciudades frías, cuando uno va a ciudades calientes, no me preguntes por qué, hay que preguntarle a un médico, pero uno retiene líquidos. No sé si le pasa a los costeños, pero a los de Bogotá, y tengo entendido que a los de Medellín también les pasa que cuando vamos a otras ciudades muy, muy calientes retenemos líquidos. Entonces, pues obvio, todo se nos inflama, no, horrible, horrible. tenía Y eso me costumbre. pasó. Mira que a mí, que yo he vivido tanto tiempo pues en climas costeños, a mí el calor no me afecta tanto. O sea, yo siempre me veo bien. O sea, a veces parezco una arepita de huevo porque sudo, pero yo te voy a contar una anécdota muy graciosa que cuando yo estuve en el Amazonas, en Leticia, del lado de Colombia, también fui en Brasil. Qué Yo me rico. acuerdo que le fui con una amiga para celebrar mi cumpleaños número tal vez 27, 28. Ahorita tengo 34. Entonces hicimos un paquete como turístico con esta gente de On Vacation, no sé qué, y nos fuimos, pero Mm, claro, primero sí, sí, teníamos sí. el vuelo en Bogotá, entonces el resto de personas eran cachacas, eran del interior, eran Sí. Bogotá, y las únicas Dios. costeñas éramos nosotras. Entonces, claro, esa gente iba emperifollada, vamos, con unas blusas, y nosotras íbamos
muy tranqui, vamos muy preparadas, investigamos mucho para ir al Amazonas, hay que usar unos colores, Sí, unas botas, tú sabes cómo. sí, Entonces, depende de la temporada del año, sí, de acuerdo. claro, nosotros estábamos normal, hacía un calor, porque en la Amazonas tú sabes que hace un calor y una humedad, pero nosotras Tremenda. estábamos bien, o sea, no sudábamos y la gente del interior, eso eran eran Yo, chorros de sudor, así, pero una cosa, pobre gente, esa y soy yo, esa soy yo. nos preguntaban, pero ustedes, ¿por qué no sueño? Porque nosotros estamos acostumbradas a estar 40, Al 45 calor. grados, 90% No, de sensación térmica todo el año. Entonces nosotros no esto no nos... olvídate. No, a ustedes no les pasa, uno va a la costa y están regias, el maquillaje perfecto, el pelo perfecto, uno está ahí, está así como un león, no, terrible, terrible. Pero para concluir lo del tema de la pareja, nada, con él viajamos más de 10 países juntos y yo siento que sí es muy, pues que es clave conseguir ese tipo de parejas que tengan esa misma afinidad contigo, porque yo no me imagino la vida para nosotras dos que somos viajeras y que nos encanta y disfrutamos viajar, así sea a Villa de Leyva, o sea, cualquier parte que a mí me digan, haga maleta, uno ya está feliz, ya la tiene lista, madruga a las 3 de la mañana, a la hora que sea, para estar en el aeropuerto o en el carro, el medio de transporte que sea. Pero sí es muy, me parece valioso que la pareja comparta con uno ese mismo gusto, ese mismo placer, esa misma pasión por los viajes. Y en eso nos entendíamos perfecto, ¿no? O sea, para nosotros era un plan armar las vacaciones. Ay, qué... O sea, plan de Excel, de buscar hoteles, presupuesto, planes, itinerario, y bueno, no sé, seguramente habrán otras formas de viajar, pero ese ya es mi mindset. No me imagino esta gente que llega al aeropuerto sin un destino o esta aerolínea Wingo y otras que han sacado esos vuelos secretos. Bueno, creo que es algo que algún día tendré que hacer. Que tú llegas, pero no te dicen, una amiga mía lo hizo. No te dicen el destino, solo te dicen qué tipo de ropa, porque pues no es la misma la maleta para ir a Punta Cana que para ir a Bariloche, Argentina. Imagínate llegar la ropa que no es. Entonces, sí, mi amiga se fue a uno de estos viajes secretos por Wingo y los llevaron a Punta Cana. Les dicen como un lugar en la playa, pero pues puede ser que quieran. Entonces, eso nunca lo he hecho y lo tengo en mi checklist, en mi bucket list por hacer. Ir a un vuelo secreto de esos locos. Qué rico. Hay uno también en Heineken, también sacaron una publicidad donde también enviaban a la gente así, como le cambiaban de último minuto. Si ibas para Japón, bueno, te vas, no sé, para Alemania, una cosa así, te atreves, bueno, cosas así. Bueno, claro, vamos a cerrar con dos preguntas y la primera es, ¿qué miedos puntuales has sentido viajando sola? Porque sé que los has sentido y cómo los has enfrentado y dar como un mensaje aquí súper poderoso para la comunidad que nos escucha. Bueno, para mí, Ya. para mí, yo creo que igual, siempre solo el hecho de viajar, viajes, entre No te escucho, más. claro, No, no me escuchas, entonces espérame. Si se me cayó el audífono. tranquilo. Ahí, Ya, ya, ajá, ajá. lo recogí. Ahora sí, ahora Que, sí. que Ajá, viajar siempre va a generar tensión. Así a uno le encante y así uno había viajado 1000 veces. Y la gente que viaja a 50 países, a los que viajan 5 y los que viajan uno, van a sentir siempre esa misma ansiedad, ¿no? Porque la vez pasada leía eso, que los aeropuertos por sí generan demasiada ansiedad y tensión en el organismo. Por eso uno viaja y por más de que uno se vaya a la playa, al hotel más divino o a donde sea o al templo más espectacular en Asia, pues uno va estresado. O sea, uno va hasta que ya no llega y descarga las maletas porque uno todo el tiempo está pensando, el que lleva hijos pues en los hijos, el que lleva mascotas pues pensando en su mascota ya guardada en un cajón, uno está pensando en sus cosas o en el viaje o en cuántas horas faltan, bueno, siempre va a generar como ese tipo de tensión. Yo siento que lo que te digo, ¿no? Puedo tener unos 30 años de experiencia viajando y yo hablo con personas que tienen hoy en día, que han recorrido literal el mundo, porque me encanta hablar con eso de la gente de los viajes y tengo familiares y amigos que han recorrido 60, 80 países y uno dice como que espectáculo y todavía se suben a un avión y sienten eso, esa ansiedad que le da a uno. Entonces, pues nada, yo digo que no hay como un tip ni un checklist así de esto sí, esto no, para, pues, para enfrentar esos miedos. Pero desafortunadamente viajar a Estados Unidos siempre va a generar temor, solo por el hecho de pasar a migración, tal por la cual. frialdad. He ido 1000 veces y las 1000 veces ha sido igual.
No es que eso haya cambiado, no, al contrario, cada año endurecen más esas políticas y pues uno puede ir de vacaciones, de trabajo, he ido también de trabajo y la atención es la misma, ¿no? Entonces, pues, ¿qué puedo decirte yo? Pues tratar de relajarse, sí, uno dice voy a relajarme, pero no. Más bien, para mí las vacaciones no empiezan desde que salgo de mi casa, sino desde que llego al destino. O sea, en el momento en que yo ya aterricé y ya salí del aeropuerto y pude en el taxi, uy, no sé si me entienden, pero ese es el mejor sentimiento. O en el carro del amigo que te haya recogido, o en el bus, en el caso de uno que tenga que coger bus. Hay aeropuertos y ciudades muy amigables con el medio, con los medios de transporte y llegas en el mismo aeropuerto está todo. En Madrid, por ejemplo, bueno, en muchos aeropuertos muy grandes tú llegas y no es necesario pues coger buses, sino ahí mismo está con todos el sistema de metros y demás. En Japón también me pasó. Entonces, nada, yo digo que disfrutar, aprender, tratar de aprender lo máximo, no predisponerse. Miedo siempre va a haber, pero lo importante es salir y atreverse a cruzar ese miedo, ¿no? Porque si me quedo con miedo, entonces mamita se va a quedar en la casa toda la vida. A cambio, si uno se atreve y uno dice, chao, dejo el pánico, dejo el temor, dejo todo lo que tenga que dejar a un lado por ir a recorrer el mundo, pues lo hago. Y ahí es donde empieza como esa aventura, ¿no? En el momento en que, lo que te digo, en el momento que tú pisas otro territorio, ya es como, wow, uno disfruta todo, así llueva, así haya nieve. Y el consejo que yo le daría a las mujeres, eh, bueno, pues hay muchos, pero me gustaría decirles que, bueno, uno, el mundo no es tan peligroso como lo pintan. Lo que les digo, he viajado muchas veces, también he viajado sola, antes de conocer a mi pareja y de casarme, pues viajaba sola. Y nunca me pasó nada malo, gracias a Dios. No sé, no sé a qué se deba eso, pero no es tan peligroso como nos lo pintan, como nos lo hacen creer. Es tan de ustedes como uno quiera. O sea, uno llega y uno también se debe apropiar del lugar a donde llega. Uno es turista, pero si uno va dateado y si uno conoce un poquito y sabe a dónde ir, a dónde no ir, pues simplemente disfruta y la pasa bien. ¿Qué más les digo? Que viajar no es solo cambiar de lugar, sino también es la forma en la que uno ve el mundo y en la que uno se ve a uno mismo, porque uno se enfrenta con diferentes desafíos y situaciones que sí o sí te van a hacer salir de tu zona de confort. Entonces es Así. delicioso porque que cogí el tren que no era, que este bus no era, nos pasó en Japón. No, mentiras, en Corea, con mi ex esposo. Nos subimos a un bus, leímos mal el letrero, Ujú. cuando vimos que íbamos a una parte de la ciudad de Seúl, cuando vimos que este bus sale de la ciudad porque pues paga peaje, Dios mío, empezamos a sudar, o sea, dijimos, Dios mío, ¿a dónde vamos a ir? ¿Qué nos pasó? ¿Qué hicimos? No, eso fue terrible, eso fue una de las experiencias más pues frustrantes porque nos equivocamos de bus y nada. Lo que hicimos fue esperar a que pararan, no sabíamos si iba a parar en 1 hora, en 2 horas, en 5 horas. En estos países no es como que tú te pares y le preguntes al chofer o al conductor. No, O eso está déjeme acá, prohibido. o déjeme acá, o sea, déjeme acá. Menos está prohibido pararse de la silla. O sea, es de esos países donde te sientas y con el cinturón, no como acá en Colombia. Entonces, nada, éramos como, bueno, estamos juntos, a donde lleguemos, pues nada, ni modos. Afortunadamente, 1 hora después paró, así mismo nos bajamos y ya preguntamos que cómo hacemos para regresarnos. ¿Qué fue lo peor que nos pudo pasar? Que todo el itinerario se nos retrasó 1 hora. O sea, 2 horas, una de ida y una de regreso. Aprovechamos en el bus y dormimos. Claro, claro, te Entonces, nada, entiendo. eso fue un desafío, pero también los desafíos hay que aprenderlos a disfrutar, porque o sea, ¿qué podíamos hacer? No nos podíamos bajar, no nos iban a abrir, tampoco sabíamos para dónde íbamos. Y en Seúl, ¿no? Que nadie te habla español, nadie, o sea, a duras penas inglés. Entonces, bueno, pues eso es lo que les digo de todo corazón, que disfruten, que traten de encontrarse en cada viaje. Ahorita, este año, pues si salen las cosas como las tengo planeadas, en el segundo semestre me gustaría ir a Perú. No conozco Perú, no lo puedo creer, pero no conozco Perú tan cerca y tan espectacular y tan mágico y no he ido. Entonces, este año que ha sido un año de cambios y de transformaciones en mi vida, pues espero poder ir allá al Monte Sagrado y pues nada, conocer Perú me encantaría. Y Te- sería mi viaje sola después de 9 años, 8 años de estar viajando con una persona a mi lado. Entonces, Imagínate. imagínate el desafío que va a ser. Innovar esa parte también es otro viaje transformador y ese mensaje que le diste a la comunidad tan poderoso viniendo de ti, de una persona que desde chiquita está viajando y ha experimentado la vida de tantas maneras.
es de verdad muy, muy valioso. Bueno, Caro, Muchas vamos a gracias. cuéntanos cómo te encontramos en redes sociales, cuéntanos un poco lo que estás haciendo en LinkedIn, que ya al principio lo dije, Bueno, entonces adelante. gracias. Claro que sí. Bueno, pues redes sociales, así como mucha gente que tiene miles, no. A mí solo me pueden encontrar en una porque las otras las tengo privadas. Pues porque son muy familiares, ¿sabes? Tengo todas las fotos con mis parejas, con mis sobrinos, con mi familia, entonces, pues no soy tan de otras redes. Sí las exploro todo el tiempo, pero a mí donde me pueden encontrar, donde podemos conectar, ser amigos, me pueden mandar un DM, escribirme, contactarme, es en LinkedIn. En LinkedIn estoy como Carolina Calderón N de Nieto, Carolina Calderón N. Ahí me pueden encontrar, me pueden escribir, me invitan a conectar. Y seguramente después de ahí podemos pasar a una charla en un Meet, en un Teams, en un Zoom, en WhatsApp. Me encontré con mucha gente de LinkedIn acá en Bogotá. Me encantan esos encuentros porque son planeados y es como me voy a ver con tal persona, invitamos a otro y se va volviendo una comunidad ya no virtual ni digital, sino presencial. Ya hay personas que vienen a Bogotá desde otras ciudades y le escriben a uno, oye, un café o vamos a comer o lo que sea, súper rico. Entonces a mí me pueden encontrar ahí. Y nada, muchísimas gracias a ti por este espacio tan lindo. Apenas haga el podcast lo voy a compartir, por supuesto, en mi LinkedIn. Y nada, nos estamos charlando. Espero que muchas mujeres más se animen a viajar por el mundo y a que sean tus invitadas, porque qué espacio tan rico. Me hiciste recordar todos mis viajes y ya, can't wait para el próximo. Y así Espero que nos sea encontramos. Perú. Nosotras nos conectamos a través de LinkedIn, también fue Así una es. cosa bien sincrónica. Entonces, les vamos a dejar, yo les voy a dejar todas las redes sociales acá abajo para que contacten a Caro. Yo estoy transicionando a unos nuevos nombres, entonces también les voy a dejar ya cuando tengan definido. Buenísimo. Pero en LinkedIn me consiguen como Eunice López Suárez, también estoy compartiendo mucho contenido sobre nomadismo digital, viajes, sororidad, trabajo remoto, etcétera, etcétera. Me Entonces, encanta. muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Mujeres Asombrosas Viajando por el Mundo con la maravillosa Carolina Calderón Nieto. Hasta un nuevo episodio. Gracias. Chao, chao.